Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar entonces con una actividad del Grupo de Investigación de Elecciones, Reforma Política y Observación Electoral de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, un grupo de investigación que ya lo tenemos desde hace 10 años. Y en esta ocasión vamos a inaugurar una nueva sección que tenemos en organización conjunta con el Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales. Entonces, mi nombre es Marina Tula y coordinamos este webinario con Facundo Galván y con la doctora Teresa Ovejero, que es la presidenta del Foro Federal de Organismos Electorales. Así que le paso la palabra a Teresa Ovejero. Muchas gracias, Marinés. Bueno, un placer estar hoy en este Zoom compartiendo con gente tan prestigiosa que conoce tanto de elecciones. Creo que todos los que estamos acá, el tema electoral es algo que nos gusta mucho y desde el Foro Federal de Organismos Electorales, que nuclea a todos los organismos electorales provinciales y donde discutimos, conversamos, nos preguntamos y encontramos respuestas a muchas de las cuestiones que nos pasa a cada uno de nosotros en cada año electoral y también en cada año no electoral. Así que creo que es un espacio donde hay mucho para debatir, mucho para aprender entre nosotros y poder escucharlos hoy a todos ustedes va a ser realmente un gusto y queremos también que nuestro Foro Federal de Organismos Electorales quede abierto para que sea un lugar de consulta y un lugar donde podamos encontrar respuestas en todo lo que sean temas electorales. Estoy mirando que tenemos muchos de los integrantes del foro hoy participando de esto, así que nos da un enorme gusto. Gracias, Marinés, y gracias a todos los panelistas. Y bueno, va a ser, como les decía, un gusto escucharlos. Bueno, muchas gracias Marinés, muchas gracias Teresa y principalmente muchas gracias a los oradores que se sumaron hoy a este panel que hemos dado en llamar que no podía pasar acá. Tiene una entonación particular este panel porque es algo que desde la ciencia política no teníamos como uno de los escenarios. Es algo que ha roto todas las bolas de cristal de los análisis políticos, de los escenarios. Hubo mucho debate, mucho análisis que realmente quedó perplejo respecto de los resultados. Y hoy son 6 meses, casualmente, respecto del balotaje. Así que es un excelente momento para escuchar a Juan Manuel Abal Medina, a María Peix y a Facundo Nejamquis, a quien les agradecemos muchísimo por su predisposición a sumarse a este panel. Y ya mismo le damos la palabra a Juan Manuel Abal Medina. Lo presento. Él es doctor por Flaxo, México, y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular regular de Sistemas Políticos Comparados, Ciencia Política de la UBA. Es investigador independiente del CONICET. Fue senador nacional, jefe de gabinete de ministros, secretario de la gestión pública y embajador en su carrera política. Así que muchísimas gracias, Juan Manuel. Todo tuyo. Muchas gracias, Facundo. Muy buenas ya noches a todos y a todas. Un placer compartir con ustedes estas reflexiones con el grupo de investigación y también con el foro de autoridades electorales. Yo, como le comentaba a los que van a estar conmigo en este panel, lamentablemente iba a tener que ir un poco antes porque tengo un par de compromisos que tenía desde antes, así que desde ya les pido disculpas por no poder quedarme, obviamente, escuchar a mis prestigiosos colegas y sobre todo a responder las preguntas. Pero bueno, desde ya quería comentarles. Voy a compartir una ponencia. Cuando logre prenderlo. ¿La ven? Por compartir ¿Están viendo, perdón? Sí, sí. Básicamente, a responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué no podía pasar acá? Esta gran pregunta es, ¿qué es lo que no podía pasar en la Argentina? Que no podía pasar en la Argentina según todos nuestros manuales, todos nuestros lugares comunes, todo nuestro entendimiento, es, por un lado, que un outsider absoluto ganase una elección nacional y que eso, que era nuestro sistema partidario, ese sistema partidario que hemos ido construyendo en años recientes, colapsara. ¿Qué es lo que colapsó? Lo que colapsó fue esto que los politólogos de manera muy horrible llamamos bicoalicionismo polarizado. Ahora, por suerte, vamos a poder
obviarnos de este término. Este sistema que se fue construyendo a partir con claridad de 2015, pero tiene sus antecedentes en el 2008 y 2011, en el cual se vio construido básicamente una forma que la estructura de competencia iba cerrándose y haciéndose absolutamente predecible. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Alguno puede pensar que fue algo similar a este asteroide, ¿no? Que el Chicxulub o algo por el estilo que destruyó a los dinosaurios, que de un día para el otro estaban muy contentos girando por la Tierra, de repente cayó el asteroide y desaparecieron. A mí me parece más lindo o más interesante pensarlo en términos de lo que ocurrió con el Imperio Ruso, ¿no? En 1907, una monarquía absoluta, en pleno, ya entrando el siglo XX, enorme, poderosísima. Todo el mundo sabía que en algún momento esto se iba a caer. Lo que nadie pudo prever es cómo iba a caer. Entonces, empecemos por explicar lo que yo entiendo por esta anomalía argentina que habíamos venido, ¿no? Los que me conocen saben que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, hace muchos años, que la Argentina vivía una situación muy particular, en el que convivía una macroeconomía absolutamente inestable y cada vez más inestable, dólar, déficit, precios, inflación, etcétera, 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 con una situación económica, para una situación político-institucional cada vez más estable. Ese bicoalicionalismo polarizado hace que había dos grandes coaliciones que se alternaban en el gobierno, que sacaban más o menos la misma cantidad de votos entre elecciones, una ganaba, otra perdía, y se iban sucediendo en este esquema que incluso en las últimas elecciones, la de 2021, uno podía ver que tanto en términos de votos como en nivel obviamente de cargos, tenían la absoluta hegemonía en el sistema argentino. En general, cuando uno piensa, ¿no?, la relación entre lo macroeconómico y lo político, en la América Latina uno puede pensar que la década de los 70 y los 80 del siglo pasado estuvo marcada por inestabilidad en ambos lugares. Inestabilidad en lo económico, crisis de la deuda, inflaciones altas, hiperinflaciones, y por el otro lado, cambios de regímenes, autoritarismo, vuelta a la democracia, etcétera, etcétera. Y que por el contrario, la última década del siglo pasado y la primera de este muestran que casi todos los países tienden a estabilizarse en lo económico y estabilizarse en lo político. Sin embargo, en los últimos años, el fenómeno que uno puede percibir es que la mayoría de los países de la región mantienen la estabilidad macroeconómica, pero van perdiendo la estabilidad político-institucional. Brasil, con el impeachment a Dilma, el surgimiento de un Bolsonaro, Lula preso, etc. México con la caída del tripartismo mexicano, Chile con un outsider con más formación política que el nuestro, obviamente, pero que por primera vez gana la elección, y todo ese proceso inconcluso de reformas constitucionales. El caso colombiano, el caso boliviano, incluso, bueno, el colombiano con el primer gobierno de izquierda, el gobierno boliviano con un golpe de Estado y ahora una división profunda en el partido de gobierno, el caso ecuatoriano, que está hoy muy en la cabeza de todos, y finalmente, el mejor ejemplo de esto, Perú, que convive, digamos, mantiene una estabilidad macroeconómica hiper llamativa con el mismo presidente del Banco Central, que ha convivido con 7 presidentes de la nación peruana. Muchos de ellos terminaron presos por corrupción, uno terminó muerto, suicidándose antes de ir. En esta relación, el caso uno podría tematizarlo más o menos así, cuando son las variables de un lado y del otro, ¿no? Si uno piensa cómo estaba América Latina hace 10 años, la mayoría de los países convivíamos en el cuadrante lindo de este esquema, ¿no? Estabilidad política y estabilidad macroeconómica. Y Perú ahí aislado con su histórica inestabilidad política. ¿Qué pasó de ahí para acá? La mayoría de los países se han movido perdiendo su estabilidad institucional, pero manteniendo su estabilidad política, y Argentina es el único en el que convive una fuerte inestabilidad macroeconómica con una clara estabilidad política. Y ahí tenemos esos dos casos particulares de un Perú y Uruguay que parecen seguir como si nada ocurriese. ¿Qué es esta anomalía en lo concreto? Básicamente que esos desequilibrios macroeconómicos, obviamente lo que hicieron fue un impacto muy fuerte sobre la capacidad adquisitiva, el empleo, la jubilación, la calidad del empleo, digo, o el nivel de ingreso de los empleos, las jubilaciones. Y obviamente, como todos sabemos, aumentaron la pobreza, la indigencia, o sea, tuvieron un impacto muy, muy fuerte con lo social. A la vez, conviviendo con un escenario comunicacional fuertemente polarizado. Entonces, ¿cómo podíamos explicar esa estabilidad en la Argentina? ¿Por qué contamos malos desempeños económicos? Y también no había y lo contrario, un consenso político, la estabilidad existía.
Básicamente, parafraseando a Shespli, decimos que por 3 grandes causas. En primer lugar, por lo que todos ustedes y todas ustedes conocen muy bien, que es el diseño institucional argentino. Un conjunto de normas que separan mucho el poder y que lo hace muy reacio al cambio. Presidencialismo, balotaje, bicameralismo, renovación parcial bianual, cosas que prácticamente no existen en ningún otro país del mundo. Simplemente para los que no son especialistas en estas cosas, comparen cómo votamos en la Argentina a cómo se vota en la mayoría de los países del mundo, que es una vez cada 5 años todo junto. Una vez cada 5 años se decide todo en la mayoría de los países del mundo. El nuestro es muy distinto y hace que las fuerzas nuevas tengan mucho más dificultades que en otros países para poder llegar. Entonces, esto explica la estabilidad. Por otro lado, un sistema partidario muy consolidado, un sistema partidario en el cual los partidos están fuertemente imbricados en la sociedad. Son lo contrario a los partidos peruanos, que son básicamente armados electorales o agentes electorales, agencias electorales. En Argentina están muy imbricados en lo social, y por un lado el peronismo, y por otro lado, Juntos por el Cambio, que construyó a partir de, como nos dice nuestro colega Juan Carlos Torres, el partido de los huérfanos de la política de partido, el partido de los que habían perdido su partido en el año 2001, y a partir de eso se construyó esta idea del bicolacionismo polarizado con 2 actores, coaliciones políticas, pero muy fuertemente implicadas en lo social y a la vez impactándose mutuamente. El tercer factor es obviamente la polarización. La polarización, que lo que hacía era hacer desaparecer al centro y, recordando en buena medida a otro gran teórico nuestro, don Torcuato Di Tella, y amigo, de alguna manera normalizar, entre comillas, en izquierda y derecha el sistema partidario argentino, que nunca lo había permitido. Básicamente, la gran mayoría de los argentinos, cuando se nos preguntaba cómo ubicaríamos a los principales candidatos en las elecciones del año pasado, los hubiéramos ubicado sin demasiada discusión, más o menos en este orden. Miriam Bregman, Grabois, Massa, Horacio Ríos Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei, ubicados ahí. Tanto es así que esto es un ejercicio que hice en la Universidad de Itela, en la maestría de la Universidad de Itela, para que los alumnos, los cursantes, ubicaran en qué posición estaban cada uno de los candidatos. Los ubicaron de esta manera. Acá tenemos a Schiaretti un poquito a la izquierda de Sergio Massa, a los que compitieron en la elección finalmente, ¿no? Después de la PASO, la elección general. Y de alguna manera, algo muy interesante es que casi como un tributo post-mortem a ese gran politólogo Anthony Downs, si yo preveo lo que dice el modelo espacial de la política, que iba a sacar Sergio Massa en el balotaje, y lo que iba a sacar Javier Milei, da prácticamente idéntico a lo que ocurrió. Simplemente, en términos de modelo espacial izquierda-derecha, da perfecto este modelo y funcionaba así. Pero bueno, ¿qué pasó? Ese escenario se mantenía estable. La gran pregunta que algunos me habrán escuchado que vengo haciendo hace años, ¿hasta cuándo se va a poder mantener? ¿Cómo un tan malo desempeño económico puede seguir manteniendo estabilidad política? La polarización jugando un efecto doble. Por un lado, como sabemos, solidificando las identidades, haciendo las identidades negativas, ¿no? Odio hacia el otro y me consolida lo propio, pero también dificultando mucho más, disminuyendo más las capacidades estatales para poder afrontar la cuestión. Entonces, ¿cómo se veía el futuro en el 2013, a fin del 2013? Estaba esta posibilidad, que ganaran alguno de estos 2 partidos de coaliciones históricas y estabilizaran la economía. Estaba esta otra, que era que ganara un partido nuevo, se alterara la pauta de competencia y se estabilizara lo económico. Y finalmente, esta opción. Obviamente, esta no ocurrió y el futuro fue liberal. Ahora bien, ¿por qué era obvio que iba a ocurrir? Visto de hoy, con el diario del lunes, ¿no? ¿Por qué era obvio que se iba a caer la anterior? ¿Por qué era obvio que se iba a caer el imperio ruso? En segundo lugar, ¿por qué los bolcheviques? ¿Quién podía prever hace 4 años que si el sistema caía, iba a caer en manos de Javier Milei con lo que eso significa? Y finalmente, y muy rápido, ¿quién nos dejaron sus ruinas? ¿Por qué era obvio? Ya lo dijimos, ¿no? Por el mal desempeño de claramente de los últimos 2 gobiernos. Este es el salario real y los resultados electorales que podemos ver, y la tendencia diferente entre acá y estos últimos gobiernos está marcada, y digo, los argentinos lo conocemos en carne propia, así que no nos vamos a detener en este indicador. En segundo lugar, cierta tendencia que estamos viendo desde el año 2019 hasta la elección argentina. Hubo 20 elecciones presidenciales en América Latina, 18 la ganaron los opositores y solo 2 los oficialismos. Y estas 2 fueron Paraguay y Nicaragua. No digo más nada.
simplemente digo que fueron los únicos 2 casos. Este año ya no es tan clara la tendencia, hubo 3 elecciones, en dos ganaron los oficialismos, el caso de Dominicana de este domingo y, bueno, El Salvador. Así que ahora, pero por lo menos hasta la elección argentina, era muy claro que no era un buen momento para hacer el oficialismo en América Latina. Es más, si uno ve un poco las victorias de oposición y en el último periodo, la tendencia es hipermercado, 80% frente al 44% de los años anteriores, ¿no? Bueno, esto también, la performance de los oficialismos en los pospandémicos, que en general les fue muy, muy mal. Mira, en la mayoría de los casos ni se pudieron presentar elecciones ni entraron al balotaje, como ocurrió en Argentina. Y obviamente, una causa también es el internismo salvaje, que ese bicoalicionalismo cayó, tanto de un lado como del otro, que obviamente en la cabeza de la ciudadanía, que cada vez veía que iba viviendo peor, y veía a los políticos peleándose por bien quién tomaba las decisiones, no iba a caer demasiado bien. Pero bueno, ¿por qué la caída del Imperio Ruso llegaron los bolcheviques al gobierno? ¿Por qué llegó Milei? También, 3 rápidas razones. En primer lugar, la propia lógica de la polarización. En este caso, recordando a nuestro maestro Giovanni Sartori. La polarización se rompe por los extremos. Lo sabemos desde que leímos sus primeros textos hasta hoy. Lo sabemos en Alemania, lo sabemos en Chile. Lo que ocurrió en Argentina fue simplemente la polarización. En segundo lugar, la pandemia. Lo que vivimos estos años, esta situación extraña de ver un Estado haciendo todo lo que el Estado en general no muestra que hace, su rol más de represión, más de la fuerza, de la violencia, y también en un sentido con esa sobreactuación que tomó mucho la pandemia en Argentina, con esta cosa medio de élites intelectuales que señalábamos, no corrento living, pelotudo, o si ustedes se acuerdan el surfer, al que le hablamos de todo mientras iba haciendo como que era un criminal terrible, con cierta soberbia del Estado, sobre todo en una sociedad en la cual gran parte de la población no cobraba ingreso fijo, con lo cual veía a aquellos que sí, digamos clase, o eran gobernantes, o éramos docentes, o varios de ustedes jueces, seguimos cobrando y viendo más o menos parecido, muchos argentinos y argentinas, no, entonces veían con bastante, digamos, acá se empezó gran parte a explicar lo que es ese odio a la casta que sale hoy, ¿no? No puedes salir, no puedes ver a tu novia, no puedes salir. No es casual que los jóvenes, que encima son los que no vivieron ninguna situación económicamente buena y que sufrieron esto en la pandemia, tengan mucha más sintonía con el liberalismo extremo que propone Javier Milei. Y finalmente un fenómeno interesante, que es que Javier Milei triunfa del interior al centro. Contra todo lo que hubiera ocurrido en la política argentina, si se hubiese votado solo en el AMBA, Javier Milei no hubiera ganado el balotaje. Compárenlo con el interior. Javier Milei en el AMBA saca el 48%, está mal puesto los cositos, ¿no? Saca esta cantidad de votos, en el AMBA saca menos votos que Sergio Massa, y saca muchos más que en el interior. Es más, en la elección general, Javier Milei no hubiera llegado al balotaje. Hubiera entrado primero Sergio Massa, segunda Patricia, aunque en realidad no hubiera entrado porque Sergio Massa hubiese ganado directamente la elección por tener más del 45% de los votos. Este fenómeno también hay cierta rebelión contra el ambacentrismo, para usar otra palabra horrible que ahora usamos los politólogos, una rebelión hacia el AMBA, que encontraron en esta persona emergente que no tenía por qué cargar ninguna culpa, una herramienta para llamar la atención. Bueno, sintetizando, primer outsider que gana una elección, gobierna la Argentina, el primer presidente libertario, el menor apoyo parlamentario, el menor apoyo federal, y el primer partido nuevo, tercera fuerza, que compite mejor lejos del obelisco, contra lo que había sido el PRO, el Partido Intransigente, la UCD, el Frente Grande, que siempre venían del centro, con más fuerza en el centro, y se perdían en el interior. Acá, como ustedes bien saben, fue bastante al revés. Rápidamente, ¿cuál es el poder, el porcentaje legislativo que tiene, que es el bajísimo en la historia? En el Senado lo mismo, el apoyo obviamente en gobernadores lo mismo. Entonces, para finalizar, 2 certezas. Por un lado, una gobernabilidad muy difícil, lo estamos viendo, ¿no? 6 meses de la elección, 5 del gobierno, el gobierno todavía no ha tenido una ley, no ha logrado sacar una ley del Parlamento, como señalan todos nuestros manuales. Pero a la vez, no hay duda que hay que destacar la inteligencia, capacidad de audacia de esta persona, que contra todos nuestros manuales ganó la elección. Y en gran medida lo hizo casi sin nada,
y logró que el resto juegue para él. Muchas gracias y que las fuerzas del cielo nos ayuden. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan Manuel. Seguimos ahora con la presentación de María Page. María Page es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Ciencia de Datos y consultora independiente especializada en Derechos Políticos, Instituciones Electorales y Comportamiento Electoral. María, cuando quieras. Sí, bueno, voy a compartir pantalla. Tengo una presentación. Cuando hablamos para este panel, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Cuando me convocó Marinés para este panel, me propuso que hable de integridad de las elecciones. Me pareció un tema interesante, sobre todo por el contexto en el que estamos. Esperamos que en los próximos meses van a aparecer propuestas del oficialismo para cambiar la forma en que se administran las elecciones. Entonces, bueno, me pareció un contexto apropiado. Parto de la paradoja de que en Argentina celebramos elecciones con la periodicidad que dice la Constitución, la participación es alta, los actos electorales se celebran con normalidad, los resultados no se discuten en la justicia nunca, y siempre los resultados definitivos terminan confirmando los provisorios, y sin embargo, en cada proceso electoral, como nos pasó también el año pasado, nos encontramos siempre en medio de un debate respecto de la integridad de las elecciones. Entonces, tenemos candidatos que ponen en duda la integridad del proceso electoral, tenemos medios de comunicación que se hacen eco de esas denuncias, entre comillas, y la ciudadanía, cuando relevamos las opiniones, de eso podemos hablar después si quieren, también los niveles de confianza en la integridad del proceso electoral son bajos. Entonces, en este contexto de baja confianza, la ciencia de datos nos ofrece algunas herramientas que sirven para medir la integridad de las elecciones, para estudiarla de forma exhaustiva, y que además son instrumentos muy fácilmente replicables, con lo cual tienen un potencial ahí de aportar evidencia a este debate que es un poco hasta ahora insustancioso porque no se condice, digamos, con la historia, con la realidad de nuestras elecciones, y se hacen denuncias sin aportar datos, digamos. Estas herramientas vienen de la auditoría contable y de la auditoría de sistemas, básicamente. Y están todas basadas en operaciones estadísticas. Yo traje algunas que venimos implementando con un grupo de colegas desde 2013 más o menos, y que en 2023 yo estaba trabajando en el Ministerio del Interior y las hice como parte de una auditoría interna, y tuvimos los resultados el mismo día en que se entregaron las bases del provisorio, ¿no? Al finalizar el recuento provisorio. El primer indicador que usamos es muy sencillo, es la cobertura, lo voy a pasar rápido porque la idea es cuántas mesas de las mesas que esperábamos para contar lograron ser contadas. Yo tomé los datos de la elección general porque fue una elección que fue cuestionada directamente por el candidato a presidente que termina ganando la elección. Entonces les voy a hablar de la elección general, no el balotaje, donde pues nadie desconfió nada porque los que operaban el provisorio no terminaron perdiendo la elección, básicamente. Entonces, se logró contar el 98% de las mesas, la cobertura fue muy pareja a través del territorio, todas las provincias tuvieron muy alta cobertura, la única excepción fue Salta, que por 50 centésimos, perdón, no llegó al 95%, que es el estándar internacional. Se considera que si uno cuenta el 95% de las mesas, es muy improbable que el resto de las mesas sean diferentes a las que uno, digamos, logró contar, por eso se usa ese estándar. En general siempre hay una o dos provincias, desde 2013 al menos, que no llegan al 95%, quedan ahí cerquita. Habitualmente son provincias con desafíos geográficos, puede ser Formosa, Entre Ríos, La Rioja, Catamarca. Esos han sido los casos donde en elecciones nacionales queda un poco baja la cobertura, pero en esta oportunidad fue muy buena. Y todas las mesas no contadas, casi todas las mesas no contadas fueron documentadas, o sea, hubo un acta diciendo que el telegrama no aparecía, probablemente porque se guardó en la urna o en el sobre devolución de actas, porque la imagen estaba mala o los datos no cuadraban, o sea, se dejó asentado por qué no se habían contado esas mesas.
Otra cosa que quizás es menos conocida, pero ahora tenemos datos sobre eso y los datos se entregan a los partidos y se publican, un procedimiento que antes era un poco una caja negra, no estaba muy abierto al control público, digamos, es la secuencia, los microdatos de la secuencia de cómo se hace el recuento provisorio. Estos gráficos que les muestro acá muestran la frecuencia en que las mesas fueron escaneadas, transmitidas, recibidas, digitadas en primera, segunda y quizás tercera oportunidad y finalmente escrutadas. Esperamos, como el proceso de escaneo es un proceso descentralizado, el escaneo de cada mesa es independiente del escaneo de todas las demás y por eso esperamos que las mesas se acumulen de forma normal, que empiecen viniendo así de a poquito por goteo, aumenten, lleguen a un pico y luego empiecen a descender. Esta forma de la distribución normal con una cola un poco más larga porque son las mesas rezagadas porque se transportan para transmitirlas, lo que sea, se demoran un poco más, pero esto es lo normal en ausencia de interferencias. Y después esperamos que todos los siguientes pasos del proceso, como se usa el criterio first in, first out, o sea, lo que llega primero, lo procesamos primero, en el orden en que llega, esperamos que el resto de las curvas copien esa primera curva de escaneo. Vemos que esto es así en la transmisión, es así en la recepción, y en la digitación se hace un pequeño problema de colas, lo llaman los ingenieros, como se digita más lento de lo que se verifican los telegramas automáticamente en recepción, hay una pequeña amesetamiento, pero bueno, es una distribución como la que esperamos en ausencia de interferencias, y vemos que la curva de escrutados refleja la segunda curva de digitación más la tercera. Esta tercera digitación es la de los telegramas donde los datos en primera y segunda digitación no coincidieron y por eso se digitan por una tercera vez. La gran mayoría de los que pasaron a tercera digitación lograron ser escrutados. Acá vemos los mismos datos, pero desagregados por partido que ganó la mesa. Vemos que todos tienen una curva que más o menos reproduce esa que veíamos antes, ninguna estabilidad rara, ningún bache raro. Sí vemos que las mesas estas violetas son las mesas en las que gana La Libertad Avanza, entraron y por lo tanto, se fueron procesando más temprano que el resto de las otras fuerzas. Esa diferencia de tiempos es lo que explica algo que no vimos en la publicación de los datos, pero es este cambio de tendencia acá. Este gráfico lo que nos muestra es, durante todo el proceso del escrutinio provisorio, los porcentajes de cada mesa, cada puntito, no sé, las líneas están formadas por micropuntitos que son una mesa. Este es el porcentaje que obtuvo La Libertad Avanza, el celeste lo que obtuvo Unión por la Patria, Juntos por el Cambio lo amarillo, y así. Toda esta parte es la mayor parte de la curva que vemos antes, porque 20 y cuarto más o menos deja de hacer pico La Libertad Avanza en la cantidad de mesas que recibimos de La Libertad Avanza, y ahí empiezan a crecer la cantidad de mesas que recibimos de Unión por la Patria. 21 y 30 se habían estabilizado los comportamientos de las mesas que llegaban, y a las 23 estaban cargados el 95% de las mesas. O sea, es una cosa que se hizo, una secuencia que ocurrió muy rápido y que está marcada por este cambio de tendencia que tiene que ver con que las mesas de La Libertad Avanza entran antes. Este comportamiento, acá está desagregado por provincia, pero ven que se repite de forma bastante similar, ¿no? Con las variaciones que tuvo la participación de cada partido en los resultados de cada provincia, por supuesto. Entonces, acá les voy a mostrar más en detalle esta diferencia de tiempos entre las mesas en las que gana Unión por la Patria y en las que gana La Libertad Avanza. Esta secuencia o este patrón ya lo habíamos visto antes entre las mesas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, entre la mesa de Unidad Ciudadana y Cambiemos, lo vimos varias veces y lo estudiamos, y encontramos que esa diferencia de tiempo se debía al tiempo
demora transportar el telegrama, demoraba, porque ya no se hace más en todas las mesas así, transportar el telegrama hasta el centro de digitalización, cuántos electores inscritos había o cuántas personas habían ido a votar, mejor dicho, cuántas listas en competencia, cuántos votos recurridos y el nivel de educación de la autoridad de mesa. Todo eso explicaba el tiempo que demora una mesa y de ahí la diferencia de tiempos entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Acá vemos además la secuencia de tiempos entre el escaneo, la transmisión, la recepción, las 3 digitaciones y el escrutado. Este es el orden que queremos ver. Si viéramos una de estas cajas que representa la distribución de mesas, ¿no? Corrida hacia la izquierda, por ejemplo, no sé, el escrutado antes que la transmisión sería un enorme problema. Esta es la secuencia que queremos ver en ausencia de interferencias y corroboramos que para los 2 partidos que encabezaron la elección se cumple. También se cumple este orden si miramos distrito por distrito en todos los casos, y respecto de que las mesas de La Libertad Avanza llegaban más temprano, encontramos que esto no ocurrió en todas las provincias, digamos, ocurrió en Córdoba, en Cava, en Mendoza, en Santa Fe, pero no se da ese patrón en todos los distritos, lo que abona la idea de que tiene que ver con algo que pasó antes del escaneo, porque la diferencia se produce en el momento del escaneo y se mantiene igual en todas las etapas del provisorio, y no tiene que ver con algo, o sea, preocuparía si esa diferencia de tiempo se produce una vez que los datos ya fueron digitados, entonces en el sistema se conoce qué partido ganó la mesa. Por último, miramos, una vez que estaban los datos definitivos por mesa, también la precisión, mesa por mesa, del escrutinio provisorio. Eso lo hicimos comparándolo con el definitivo. De este lado están las mesas en que, por ejemplo, Unión por la Patria perdió votos con el definitivo, y de este lado las mesas en las que ganó votos en el definitivo. Toda la distribución, esto es un gráfico de cajas, toda la caja, toda la distribución está acá, clavada en el 0. O sea, las diferencias fueron inexistentes, y las mesas con diferencias, estos casos extremos, muy pocos, contados, totalmente irrelevantes en términos estadísticos y distribuidos en todo el país. O sea, estamos hablando de un escrutinio que logró un altísimo nivel de precisión. De hecho, son centésimas las diferencias entre el provisorio y el definitivo. Y acá lo vemos nuevamente desagregado por provincia. Vemos que en todos lados hay esta suerte de compensación en la que todos los partidos ganan algo y pierden algo cuando van a reclamar al definitivo. No hay una tendencia como las que a veces se pretende presentar de me robaron 200, las que hemos escuchado, me robaron 200.000 votos que los recuperé en el definitivo y cosas así. Después hay otros indicadores que tienen que ver con los patrones de voto en las mesas. Por ejemplo, les traigo uno bien sencillo, que es la relación entre participación y votos del ganador. El supuesto es que si los votantes van a votar libremente, sin presiones, y nadie manipula los datos, no tiene que haber ninguna relación entre participación y porcentaje de votos del ganador. Si encontráramos una relación, podríamos estar ante un caso en el que, por ejemplo, se agregaron votos para beneficiar al ganador al partido que resultó ganador en la mesa. Si eso pasa en muchos casos, habría una correlación y por lo tanto, esta mancha, en vez de tener esta forma que es, digamos, paralela al eje Y, sin ninguna inclinación, con bien un centro donde se concentran la mayoría de las mesas a la altura del porcentaje de participación promedio y los votos que sacó el partido ganador en la mesa, tendríamos una mancha inclinada. Los resultados, cuando pasa algo así, son muy notorios. Les muestro de un paper que estudió elecciones fraudulentas y elecciones limpias. Por ejemplo, acá hay un caso en Rusia. Estas mesas son muy botonas porque es 100% de participación y 100% del voto del ganador, pero también vemos que una mancha, un mapa de calor sería totalmente inclinado, cosa que en el gráfico que les mostré antes no estaba. Pero igual seguimos mirando con mayor desagregación y lo vemos por provincia. Por ejemplo, este de la provincia de Buenos Aires es un gráfico tremendamente normal, digamos,
pero en algunos lugares vemos una inclinación, una correlación que siendo el más del 25% ya la empezamos a estudiar. Son las provincias marcadas. Para poder ver si esto realmente, acá estamos comparando todas las mesas contra todas las mesas. La manera correcta de comparar en el sistema argentino es comparar cada mesa con su circuito, porque dentro de cada circuito las mesas deberían ser indistinguibles. ¿Por qué? Porque dentro de cada circuito los electores están asignados a las mesas por la letra de su apellido. Eso hace una distribución pseudo aleatoria, donde todos los que tienen el apellido con L votan en una mesa, todos los con R votan en otra mesa, y eso hace que las mesas sean comparables, y es un dato muy grato de nuestro ordenamiento electoral. Entonces, para comparar cada mesa con su distrito, lo que hacemos es comparar la participación y el puntaje del ganador. Acá separamos un gráfico para cada partido para que podamos ver las diferencias, pero en términos de desvíos estándar, que es una medida estandarizada, es decir, cuántos desvíos estándar en términos de participación y de porcentaje del ganador está cada mesa separada de su circuito, o es cada mesa distante de su circuito. Vemos acá la distribución esperada en ausencia de irregularidades, es una mancha con centro en el 0, o sea, 0 distancia. Las mesas son muy parecidas o idénticas a su circuito, todas las mesas. Este análisis es exhaustivo. Se miran todas las mesas, en este caso del nivel nacional. Las huellas están bien centradas, son bien redondas, no tienen ningún tipo de inclinación. Esto es lo que queremos ver en ausencia de irregularidades. Y encontramos huellas muy con esta forma esperada en todos los distritos. Hay algún caso, por ejemplo, acá Tucumán, esta inclinación, son pocas mesas, pero habitualmente lo miraríamos en detalle. La miro a María Inés porque en el balotaje me pasó en San Luis, la llamé y le dije, María Inés, por favor, vos una vez me habías hablado de San Luis, ¿qué puede pasar en San Luis? Que la Libertad Avanza tiene unas mesas rarísimas. Me buscó y me dice, ahí hay un cuartel militar, se ve que todos votaron a la Libertad. Tiene explicación, me dijo. Bueno. Y nos quedamos más tranquilos. Y acá sacamos las de Juntos por el Cambio, que eran menos mesas, pero igual también están bastante centradas todas. Es decir, en la noche de la elección más o menos pudimos ver con estas herramientas y otras, hay otras, pero ya se hace muy largo, me voy a ir al final, voy a ir a terminar. Pudimos ver que la elección estaba muy prolija, que el recuento provisorio estaba muy prolija, y cuando salieron los datos definitivos pudimos corroborar que además esa prolijidad que veíamos había sido muy precisa, y las mesas que quedaron sin contar más o menos se distribuían como se distribuyeron las mesas ganadas por cada una de las agrupaciones. La reflexión que yo quería dejar es, además, desde 2013 que usamos estas herramientas, nunca encontramos irregularidades que no puedan ser explicadas por errores de las autoridades de mesa, por defectos de diseño de los telegramas, por ejemplo, porque hay provincias, no sé, como Formosa, que mezcla las categorías provinciales con ley de lemas, con las nacionales, y bueno, los pobres presidentes de mesa se confunden, y a veces ese error se hace sistemático, y puede dar algunas mesas anómalas, pero nunca encontramos nada que esté relacionado con la integridad. La regulación del escrutinio provisorio se fue mejorando a través de las administraciones, sobre todo a partir de acordadas de la Cámara Nacional Electoral, que se fueron traduciendo en mejoras en la administración que hace el Ejecutivo. Y sobre todo lo que me quiero rescatar es que se nota por estos datos que el control partidario en las mesas durante el día de la elección funciona, el control cruzado funciona y mucho, y además funciona también este esquema en el que el Ejecutivo hace el provisorio y la justicia hace el definitivo, porque eso hace un poco que compitan sanamente o se controlen mutuamente. Así que ese es el mensaje que me gustaría dejar, pensando en que es probable que en los próximos meses vamos a discutir cómo organizamos y cómo administramos las elecciones. Muchas gracias por la atención y la paciencia. Bueno, muchas gracias, María. Y muy interesante el análisis, sobre todo porque nos ayuda a despejar esos fantasmas de fraude que en cada elección
tenemos que escuchar por las distintas fuerzas políticas. Bueno, a continuación voy a presentar a Facundo Nehamkins, un viejo amigo de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de Ciencia Política. Facundo Nehamkins es politólogo de la Universidad de Buenos Aires y fundador y director de Opina Argentina. Adelante, Facundo. Bueno, ¿se escucha bien? Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por quedarse hasta tan tarde escuchando esta mesa de debate. Agradecerle a Marinés, a Facundo, a todo el equipo de investigación por esta iniciativa. Y por supuesto a los colegas, a Juan Manuel, a María, todos viejos conocidos, como dice Marinés, que nos pone en evidencia un poquito este recorrido tan largo en el que llevamos tantos años, algunos más dedicados a la academia, otros más en la vida profesional, pero como siempre es lindo volver a la UBA, es como volver a la casita de los viejos, aunque sea de manera virtual, Así que, bueno, agradecerles esto. El título, yo quiero hacer la siguiente, no voy a proyectar, voy a hablar para ver si me puedo ceñir a los 10 minutos, porque el PowerPoint a mí me hace perder noción del tiempo y el espacio, es difícil que hable menos de 30 minutos con las filminas puestas en la proyección ya. Así que la estructura de mi presentación va a ser la siguiente: hago un minuto, una referencia al título que me parece interesante, y después quiero trabajar sobre 3 niveles de análisis que a mí me parece interesante para poder entender el surgimiento de la emergencia de este fenómeno, ¿no? ¿Qué no podía pasar acá? Como me decían mis amigos politólogos, los que yo más quiero y más admiro, y que, digamos, ya eran viejos cuando yo estaba como alumno en la carrera, que me decían, no hay manera que acá surja un fenómeno de estas características. Yo, que no tengo mucho background en estudio de partidos políticos ni en sistema de partidos, más allá, obviamente, de lo que uno ha visto en la carrera, me pasa que me encuentro a veces con los datos antes que sucedan los fenómenos, o con datos que nos llaman la atención, porque como nos dedicamos a investigar en opinión pública, y hay un fenómeno que es muy interesante, que muchas veces los datos más ricos y más interesantes surgen fuera de los procesos electorales. Porque cuando empiezan los procesos electorales 6 meses antes, está el atosigamiento que le hacemos a la población, porque bueno, como ustedes sabrán, es muy numerosa la cantidad de empresas que nos dedicamos a estudios de investigación en opinión pública, y tanta es la competencia y tan atomizado está el mercado, un mercado casi de competencia perfecta, como diría nuestro presidente, sin fallas, en el que concurren más de una veintena de empresas de distintos tamaños, pero que eso produce una saturación sobre la población y sesgos importantes al momento de obtener los resultados, y eso hace que muchas veces se produzcan errores a los momentos de los resultados, de comparación de resultados electorales con encuestas, que nos pasa a todos todo el tiempo, y que si uno estudia y ve elección tras elección, se va a dar cuenta, siempre hay 1, 2, 3, 4, 5 que, son los que acertaron, y 10, 15, estos no acertaron, y van variando y se van modificando aleatoriamente. Lo cierto es que 2 años antes de las elecciones, después de finalizada la elección de medio término, empezaba a aparecer y a emerger el fenómeno Milei. Entonces uno veía que ya no en los resultados, cuando uno medía intención de voto, si bien todavía las candidaturas de Juntos por el Cambio y del peronismo no estaban claras cuáles iban a ser y qué dinámica interna iba a tener cada coalición, aparecía con mucha claridad la opción de una tercera fuerza, pero no de una tercera fuerza de 10 puntos, 12 puntos, sino una tercera fuerza que ya aparecía compitiendo a la par de las otras dos. Esto era lo que decía la sociedad con claridad. Y bueno,
quizás una de las personas que más, después de convencerlo en varias secuencias de mediciones, que más se acercó a la idea de lo que estaba pasando, fue en unos diálogos que tuve con Luis Tonelli, que empezó a hablar ahí del extremo centro, de un centro extremo. Es decir, atendiendo a la idea que señala Juan Manuel, y que es así, que no se iba a romper la coalición por el centro, es decir, esa idea que venía circulando a veces en algunos proyectos político-electorales, de construir una coalición de los moderados que fuera por el centro, que después le costaba encontrar carnadura en términos electorales, aparecía ahora un tercer partido, una tercera fuerza, pero que, digamos, no se posicionaba en el centro en términos ideológicos, sino que se ubicaba en el extremo. Ahora, ¿cuáles son las razones de la emergencia de este fenómeno? Yo creo que hay un primer nivel de análisis que no podemos dejarlo de lado, que no podemos soslayarlo, que son cambios que hay a nivel global y que impactan sobre todo, me parece, a las democracias liberales del mundo occidental. Me parece que los cambios de tipo tecnológicos, los cambios sociales, los cambios económicos generan un impacto sobre la dinámica de la política que es impredecible e incalculable, que sale fuera de lo que nosotros estábamos acostumbrados, que la penetración de las nuevas tecnologías y su incorporación a las nuevas formas de comunicación tiene un impacto sobre el ejercicio y la práctica política que hace que todo lo conocido se haya vuelto obsoleto. Por lo tanto, no es poco común ver cómo viejas sistemas de partidos o viejas estructuras partidarias se desmoronen o prácticamente implosionen ante la aparición de una figura o un emergente al estilo de Javier Milei en la Argentina. Es decir, en Chile, que tenía quizás uno de los sistemas de coaliciones más estables de América Latina y además, como decía Juan Manuel, una economía profundamente estable. De un día para el otro, prácticamente esos partidos pasaron a salir tercero, cuarto, quintos y aparecieron dos coaliciones lideradas por referentes que no reconocían ningún antecedente en la trayectoria político-partidaria de esos países. Se produce una especie de aceleración de la política. Ayer charlamos con Mario Riorda sobre este tema, que digamos, en lo que predomina es la instantaneidad, en lo que predomina es el mensaje sin importar si lo que estoy diciendo es verdad o mentira, en donde la verdad o la mentira pasan a ser algo anecdótico. María hablaba de un tema que es muy importante, que es la integridad de los sistemas electorales. Bueno, nosotros vimos algo de eso en la transición entre el segundo gobierno de Cristina y el reemplazo de la coalición de Juntos por el Cambio, pero lo vimos también en un extremo con la presentación de Javier Milei, que prácticamente decía que si él no ganaba, el resultado electoral estaba en dudas, al mejor estilo además de lo que hacen otros líderes en otros países, incluso en democracias que parecen mucho más consolidadas con la nuestra, como los Estados Unidos. Es decir, es un fenómeno que si bien tiene características locales, no puede ser entendido por fuera de las dinámicas globales que tienen que ver con cambios tecnológicos, sociales, económicos y políticos. Entre otras cosas, uno de los aspectos principales que me parece de esa cuestión tiene que ver con el fenómeno de tribalización que genera la dinámica de las redes sociales como el lugar central en el cual se desenvuelve la escena política hoy.
porque ya no es más ni la televisión ni la radio, si bien no han dejado de existir. Hoy el lugar principal donde se desenvuelve la escena política son las redes sociales. Eso genera un efecto de tribalización, bueno, no voy a ahondar en esto, que seguramente todos nosotros conocemos con mucha profundidad y hemos leído mucho al respecto, y el impacto que esa tribalización tiene sobre un proceso de polarización que tiene la característica además de ser, como se ha dado llamar en la última década en las lecturas de ciencia política, ese fenómeno de polarización afectiva, ¿no? Que genera no solo una fanatización con la postura, con mi postura, sino al mismo tiempo la negación del otro polo. Entonces, dinámica global, cambios tecnológicos, cambios económicos, cambios sociales, fuerte impacto sobre la política, una nueva dinámica de participación ciudadana a través de redes sociales y probablemente también un proceso que, digamos, sería difícil encontrar cuál es su punto de partida, probablemente puede ser que sea la crisis o el inicio de la década del 70 de la crisis de bienestar, que tiene que ver con la insatisfacción democrática, con que hay grupos sociales que no se sienten satisfechos con los bienes públicos que le provee el Estado en un régimen democrático liberal como el que predomina en Europa y en la mayor parte de los países de América. Es decir, hay cada vez sectores más importantes de la sociedad que plantean una insatisfacción con la democracia. Bueno, están los famosos estudios de Latino Barómetro, que no me voy a, los que hace Marta Lagos, que no me voy a poner ahora a repasar, pero si uno mira un continuum de esos estudios, se da cuenta que los grupos que están dispuestos a sacrificar democracia o régimen político democrático por un bienestar económico material son cada vez más amplios, y eso habla de una insatisfacción con un tipo de régimen político que, digamos, si bien ha sido el predominante durante nuestra vida, nosotros también sabemos que nada es para siempre y por lo tanto siempre está en riesgo de agotarse y ser reemplazado por otro, además por la existencia de países en el escenario internacional que son muy importantes, que son muy influyentes, que tienen economías que son muy dinámicas y que crecen mucho y que no tienen regímenes democráticos, ni democráticos liberales. Por lo tanto, la hegemonía de la visión más típicamente americana de que el éxito económico está asociado a el régimen político y al liberalismo, también está puesta en duda en estos tiempos. Sin contar además que si uno mira los últimos 20, 30 años, es posible que encuentre que los regímenes democráticos liberales han hecho poco progreso en términos de redistribución del ingreso. No así en términos de crecimiento económico, pero sí probablemente en términos de redistribución. Es decir, que para mantener la competitividad de sus economías, muchas democracias liberales tienen que sacrificar igualdad. Y ese sacrificio de la igualdad redunda de alguna manera en un impacto sobre su legitimidad. Al mismo tiempo, y acá viene la segunda capa, quiero saltar a la segunda capa de análisis, al mismo tiempo, en la Argentina, en particular, me parece que a partir de el fallido gobierno de Alberto Fernández, se impone una crisis casi terminal del consenso de salida de la crisis del año 2001, 2002, 2003. Esa crisis de salida fue al son, no sé si ustedes se recuerdan, la canción Piquete Cacerola, la lucha es una sola. ¿Qué implicaba Piquete Cacerola, la lucha es una sola? Implicaba que el Estado, de alguna manera,
el Estado de alguna manera se hacía cargo de la demanda de distintos grupos sociales. Por un lado, de aquellos excluidos por una dinámica económica que no lograba generar suficiente empleo y generaba pobreza, en los finales del menemismo, ¿no? Que hoy son de alguna manera poco recordados, pero un país que no crecía, que tenía dificultades en competitividad económica, que generaba mucho desempleo y que no tenía capacidad de absorber a una parte muy importante de su población. Y por el otro lado, aquellos que sin tener esas dificultades habían sido capturados sus ahorros por parte del Estado, ¿sí? Las clases medias, que los bancos se habían quedado con sus ahorros, y la resolución de ese problema necesitaba de una fuerte intervención del Estado. Bueno, digamos, un todavía fuerte sistema político, un acuerdo entre los restos en ese momento de un radicalismo muy accidentado y un peronismo que todavía no lograba saldar su deuda de la década del 90, permitió una salida de esa crisis que se expresó en una muy fuerte intervención estatal en la economía, a partir de, por un lado, el subsidio a los sectores populares a partir de planes sociales, y el subsidio a las clases medias, al consumo de la clase media, a partir de el subsidio casi total de las tarifas de los servicios públicos, a veces llegando a valores ridículos, por los cuales uno podía comer más barato una pizza que pagar la cuenta de gas. Hecho que no es común en los países de América Latina, donde los servicios públicos tienden a tener un valor mucho más caro. Yo recuerdo que en el año 2009, por una cuestión de trabajo, vivía en Uruguay, pagaba $150 de luz mensual por un departamento de 2 ambientes, y pagaba, creo acá en Buenos Aires, $10 por mi casa familiar, mi esposa, mis 2 hijas. Es decir, no había punto de comparación. Si bien es cierto que ese modelo empieza a mostrar signos de agotamiento ya con la crisis del campo, 2008-2009, aún el reemplazo del kirchnerismo en el poder, por parte de Juntos por el Cambio y por un líder al que nadie puede acusar de estatista, por lo menos en su visión de hacia dónde debe ir el país, como Mauricio Macri, en ese momento todavía, si bien la sociedad sentía un hartazgo en términos morales o en términos de la relación del peronismo con las instituciones, todavía seguía vigente la idea de que el Estado tenía que seguir manteniendo mucho de ese acuerdo post 2001-2002. Tal es así, eso es tan evidente, que Mauricio Macri, para imponerse en el proceso electoral del año 2015, cuando tiene a toda la sociedad argentina concentrada en el triunfo de Horacio Larreta frente a la televisión, levanta la mano y lo primero que dice es: quédense tranquilos, yo voy a mantener esto. Vamos a hacer un cambio, vamos a prolijar, pero podemos hacer un Estado que siga presente con otra dinámica institucional, otra dinámica política. Por supuesto, esto fue evolucionando en sentido negativo. La crisis del gobierno de Mauricio Macri aceleró la vuelta del peronismo al poder, un peronismo que todavía no estaba preparado porque no había redefinido su abordaje sobre las cuestiones sobre las cuales había fracasado en el periodo 2003-2015, pero todavía era en el imaginario de la sociedad la posibilidad de volver al periodo 2003-2007, en el cual se había reconstruido la sociedad argentina luego de la crisis del año 2001-2002. Ahora, ¿cómo pasamos de piquete cacerola, la lucha es una sola, a hay que terminar con los planeros que son la lacra de la sociedad, y hay que terminar con los piquetes que no me dejan circular por la ciudad de Buenos Aires o cualquier gran capital argentina en términos de su cantidad de habitantes?
Bueno, ahí creo que el tercer nivel de análisis, tiene que ver con la crisis de las dos coaliciones en el ejercicio del gobierno y de la gestión de gobierno. Es decir, ni Juntos por el Cambio en el ejercicio 2015, 2016, 2019, ni Alberto Fernández en el ejercicio 2020-2024 pudo resolver la que era en todas las encuestas la principal demanda de la sociedad argentina en relación a lo que debía hacer el gobierno, que era resolver el problema inflacionario. ¿Sí? Es decir, si bien eventualmente por alguna cuestión la inseguridad se ubica en el primer lugar, o bien por alguna otra cuestión la corrupción puede aparecer en el primer lugar de preocupaciones, hace 10, 15 años que la inflación es la primera preocupación de la sociedad argentina. Y ninguna de las dos coaliciones hizo nada en términos de poder resolver esta cuestión. Si a eso le sumamos además en cada una de esas coaliciones una dinámica de conflicto, de internismo y de resquebrajamiento casi expuesta a la luz pública, todo daba a entender que estaban las condiciones para la emergencia de un outsider, como viene sucediendo en casi todos los países, con excepción de la Argentina. Entonces, apareció un outsider que construyó de alguna manera ese significante vacío que es el tema de la libertad, ¿no? Entonces, si generamos más libertad, vamos a poder resolver, y menos Estado, más libertad, menos Estado, vamos a poder resolver todos los problemas que tiene la sociedad argentina. Vamos a poder resolver el problema de la inflación, vamos a poder resolver el problema de la pobreza, vamos a poder, cada uno, el problema de desarrollar mi propio plan de vida, el problema del acceso a los dólares, cada uno se puede ubicar ahí de la manera que quiere, porque los significantes vacíos tienen justamente esa fortaleza, ¿no? Que cada uno se ubica ahí, o cada grupo se ubica ahí de la manera que quiere. Eso hace que la coalición de Milei abarque hoy, después del balotaje, a sectores de clase media alta de Recoleta y al chico que cuida el estacionamiento en Recoleta. Y todos creen que Milei les va a resolver el problema de su vida. Las razones, por supuesto, de este fenómeno, las mencionó Juan Manuel, yo tenía también acá anotado, la rebeldía de los jóvenes contra la pandemia, el fenómeno que va del interior al centro, que creo que es muy significativo para estudiar. Nosotros veíamos cómo, independientemente de los triunfos de los gobiernos provinciales, cuando preguntábamos en esas mismas elecciones donde ganaba un gobernador peronista que estaba en el poder hace muchos años, esas mismas personas decían que al presidente le iban a votar a Milei, en provincias donde Milei nunca había ido en su vida y creo que nunca fue. Y sin embargo, terminó ganando. El caso más paradójico es todo el norte argentino, ¿no? Es el caso más significativo y paradójico. Pero también quizás se explica porque en parte ese consenso proestatal tenía una fuerte base ambacéntrica, ¿no? Era un consenso donde los mejores rendimientos se obtenían viviendo en Buenos Aires. Las tarifas colectivas subsidiadas, las tarifas de transporte subsidiadas, la mayor probablemente acumulación de planes sociales, los mayores subsidios en tarifas de energía, etcétera, etcétera. Termino señalando un mínimo comentario sobre hoy. Hoy, el sistema político, el sistema de partido, tal como lo conocimos, es tierra arrasada. Vi ahí el primer dibujo de Juan Manuel, era el meteorito sobre los dinosaurios, y creo que no es que los dinosaurios no existen más, el tema es que ya no tienen el vigor ni la fortaleza
que tenían antes, y además Milei ha logrado constituirse en el centro de gravedad del sistema político. Es la primera vez que uno podría decir el centro del sistema político es Milei y no un Kirchner. ¿Sí? Ya la sociedad no se posiciona a favor o en contra de Cristina. Por supuesto, a veces algún comunicador lo trae, por supuesto, Cristina intenta posicionarse, pero la sociedad hoy se posiciona a favor o en contra de un presidente que tiene una agenda de cambio, de transformaciones muy radical y muy rupturista respecto de todo lo que nosotros estamos acostumbrados de un sistema incluso de valores. Bueno, la marcha con el tema universitario que nos atraviesa a todos es quizás el ejemplo más claro. Ni López Murphy, no por el volumen, sino por el concepto, ni López Murphy se atrevió a decir que prácticamente las universidades públicas eran algo totalmente innecesario para la sociedad argentina. Después, por supuesto, el gobierno toma el hilo, recoge el hilo, cambia, dice otra cosa, cuando se da cuenta que en la marcha va mucha gente, cambia y modifica el discurso. Pero el discurso inicial es que las universidades públicas son centro de adoctrinamiento. También un discurso sacado que repite, no digo sacado, pero que repite muchas cosas de lo que pasa en Estados Unidos, donde se acusa a las universidades de ser el lugar donde se difunde y disemina la cultura woke y demás. Es decir, si uno ve parte por parte, en realidad no hay tanto de originalidad. Ni siquiera el pelo es original, ¿no? El pelo también uno lo podría identificar en Cameron o lo podría identificar en Trump. No hay algo original. Quizá lo más original de todo sea la propuesta libertaria, ¿no? Pero que al mismo tiempo después se choca cuando aparece el costado más conservador. Ahora, por ejemplo, en el viaje a España, cuando aparece el secretario de culto y dice que hay que recuperar los valores de la España de la Inquisición de 1492. Es decir, ahí hay una contradicción que es evidente y que en algún momento la sociedad la va a resolver para un lado o para el otro. Ahora, eso no significa, y esto es importante, que el presidente haya logrado reconstruir la autoridad presidencial, se haya constituido en el centro, cosa que Alberto Fernández no logró hacer en sus 4 años de gobierno, que se haya convertido en el centro del dispositivo político argentino y que además haya logrado recrear las expectativas. Porque lo que hay en las encuestas en los últimos 5 meses es un cambio brutal en las expectativas. Y la sociedad argentina, mayoritariamente, no digo todos, mayoritariamente los que apoyaron a Milei y Balotage, creen que la inflación va a bajar, creen que el dólar se va a mantener estable, creen que la economía va a crecer en B corta, es decir, cree en el discurso del gobierno. Y eso constituye hoy un bloque sólido que fusiona a los seguidores de Milei iniciales, ese 30% de la primera vuelta, con el 24-25% que le agregó Juntos por el Cambio al apoyarlo. Hoy eso es una unidad indivisible que probablemente tenga mucho impacto en el próximo proceso electoral. ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, nadie lo puede saber. Eso es una capacidad todavía de pronóstico que creo que la opinión pública, las investigaciones sobre opinión pública carecen. En general uno escucha deseos, ¿no? Deseos de aquellos a los que no les gusta este gobierno, que le van poniendo fechas de caducidad de acuerdo a algún tipo de aumento que va a suceder en tal mes. Ahora aumenta el gas, en invierno entonces se cae. O una especie de éxito asegurado, de condena al éxito de aquellos que siguen o que les gusta Milei, que creen que con la reducción del Estado en su tamaño y sus funciones de un 40% a un 25%, se resuelven los problemas de la sociedad argentina. Probablemente no sea ni una cosa ni la otra y vivamos periodos de mucha turbulencia, aún con estabilidad política. No estoy diciendo con esto turbulencia que un gobierno
tiene que terminar antes, pero sí hay mucha turbulencia, mucha confrontación por muchos años más. Muchas gracias, Inés. Bien, bueno, muchas gracias a Facundo, a María, a Juan Manuel por las presentaciones. Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. No sé si hay alguna más de las que se habían sumado en el chat, si no, me voy a tomar el atrevimiento de hacer una consulta a María desde esas conclusiones de las que había llegado al final de la presentación, que me quedaba pensando en esta idea de lo transparente que fue la elección pasada y un poco pensando en la falta de estructura que tenía la Libertad Avanza, ¿no? Y si hay algún vínculo entre la falta de estructura, la cultura cívica y las estructuras partidarias para entender de que, dicho mal y pronto, no le roben los votos a la Libertad Avanza, ¿no? Uno podía suponer que era uno de los posibles problemas. Y hago la segunda pregunta en relación a lo que veía recién en el chat, la pregunta de Lucas Joaquín Arrieta, que le preguntaba a Facundo, ¿qué pensás del doble discurso sobre las victorias de Milei? Ya que de un lado escuchamos que Milei no para de meter goles y logra cosas, y de otro lado escuchamos que Milei no pudo hacer nada hasta ahora. Por ejemplo, usando el argumento de que no logró sacar ninguna ley. Y digo la segunda parte de esa pregunta, en cuanto al tema de la imagen positiva, vemos que la variación de la imagen de Milei es mínima a pesar de las medidas de ajuste. ¿Pensás que eso es sostenible en el tiempo o cuándo puede ser el punto de inflexión para que se produzca una caída más drástica de su imagen? Si les parece, si ya hay alguna pregunta más, les invitamos a poner en el chat, si no, vamos primero, si María, perdón, me toma el atrevimiento de pedirte si podría solucionar esta duda, y después pasamos a Facundo y después ya cerramos la presentación. Sí, yo creo que en el caso de la elección general, el hecho de que tanto Unión por la Patria como Juntos hayan tenido un muy buen despliegue territorial, digamos, el control cruzado, si hay fiscales de dos lados, digamos, más las alianzas con el nivel subnacional y lo que sea, se garantiza que todos, porque si no, digamos, no se explica hacemos, no se explica, digamos. Entonces ese control no necesita que estén todos, ese control cruzado. Y creo que Milei se benefició de eso. Y después en el balotaje, bueno, es de público conocimiento que hubo un acuerdo para distribuir las boletas, incluso la Libertad Avanza pretendía entregar a las juntas menos cantidad de boletas termoselladas para ellos distribuirlas, con lo cual se ve que tenían confianza de tener muy bien cubierto el territorio. Entonces, ahí en esas dos instancias, yo creo que lo que pasó que no hace falta que estén todos los partidos para poder garantizar el control partidario de la elección. Siempre que haya dos está bien. Y también es muy buena la respuesta en términos de la participación ciudadana. Como, obviamente, siempre nos quejamos de que es difícil conseguir autoridades de mesa. Pero bueno, al final del día, el día de la elección, las mesas se cubren con la gente que fue convocada. No habrá dos por mesa, pero se consigue cubrir casi todo y no hay que recurrir mayormente a personas que caen ahí, no estaban designadas. Entonces es como todo, los actores están el día de la elección. Todavía, por lo menos en este proceso que pasó, todavía pudimos contar con eso y es lo que vengo viendo desde 2013. Y se ve también en el nivel, digamos, no lo hemos hecho en todos los distritos, pero sí hemos trabajado en Santa Fe, en Salta, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, y se ve también en los distritos que existe esa presencia el día del... Sin los ciudadanos y sin los partidos, la elección no prospera. Facundo. Bueno, a ver, vamos primero. Yo, lo de los dobles discursos de las victorias, yo creo que, a ver, una cosa es lo que se plantea, la discusión que se plantea en redes sociales, medios de comunicación y demás, ¿no? Donde de un lado se construye un Milei genial que
baja la inflación de manera solo comparable con la convertibilidad de Menem en un proceso que no reconoce antecedentes en términos históricos. Del otro lado, un Milei que es un fracaso, que no logra sacar ninguna ley. Bueno, sería raro que un presidente con 6 senadores, 7 senadores y 30 diputados logre sacar muchas leyes, ¿no? Es decir, no la tiene fácil, la verdad. Y también es cierto que no estaba como para meter tantos goles, ¿no? Porque la verdad que independientemente de que nos guste o no nos guste Milei, en términos de su orientación ideológica, la realidad es que le toca resolver un problema que no lo pudo resolver gente muy capaz. Soy polémico en eso. Sí, sí, gente muy capaz. Creen que Macri, Cristina, todos sus ministros de Economía son todos pelotudos. No, son toda gente muy capaz, muy preparada, que no puede resolver temas que son muy complejos, que aparte están muy enraizados en la dinámica de la sociedad argentina, del funcionamiento de su economía, de su sistema político. Por lo tanto, lo que le toca a Milei hacer es muy difícil y no sé si va a poder hacerlo, si va a estar a la altura de las circunstancias como para poder resolverlo. A ver, en términos de sanciones de ley, uno va viendo que va haciendo una curva de aprendizaje, ¿no? Como dicen algunos amigos míos, arrancó con una ley ómnibus y ahora tiene una ley de un gol 3 puertas. Pero no importa, no importa, la política es así o no. Digamos, todos los que hacemos, no sé, yo hacía política en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales hace 30 años y sabía que, bueno, lo que salía lo que se podía, ¿no? No sale siempre, no lográs siempre lo que vos querés. Vos podés recurrir a maniobras, podés repartir volantes, podés decir cosas en redes sociales, pero la realidad es que después están las leyes, están las instituciones, están los límites. Entonces, mi ley tiene límites y esos límites existen. Esos límites existen. Entonces, creo que me parece que en términos de funcionamiento institucional hay un aprendizaje, al mismo tiempo que no se abandona un formato comunicacional que quizás es más propio de las campañas electorales que de la comunicación gubernamental clásica a la cual nosotros estamos acostumbrados. A la cual, por ejemplo, nosotros nos horrorizamos con lo que está, somos politólogos, nos horrorizamos con lo que está pasando en conflicto con España. Pero bueno, digamos, a ver, vamos a decir la verdad, Sánchez le hizo campaña a Massa, ¿no? ¿Está bien que Sánchez le haga campaña a Massa? O si nos gusta, está bien, y si no nos gusta, está mal. Es decir, Milei puede ser que se zarpe un poco más, pero nosotros también rompen las reglas de la política internacional y de la diplomacia. ¿Está bien que un presidente español o un primer ministro español intervenga en la política de un país diciendo a convocar por uno u otro? ¿Es correcto eso? ¿Es bueno? Me parece que no, ¿o no? Entonces, bueno, después el otro va y nos horrorizamos porque va y se mete a darle una charla adentro de su país y ni avisa que va o prácticamente no, ni pasa a saludarlo. Bueno, es una nueva dinámica que tiene hoy la política que me parece que lo peor que podemos hacer es enojarnos con eso y creer que eso va a volver a ser como era antes. Me parece que estos fenómenos y estos formatos vinieron para quedarse y tenemos que ver cómo tratamos de convivir con esto, entenderlos y tratar en todo caso de construir instituciones que puedan limitar de alguna manera los riesgos que este tipo de comportamientos o de dinámicas traen aparejado. Así que no lo veo tanto como un doble discurso. Veo distintas miradas y creo que todavía es muy temprano para entender cuál va a ser el destino de este gobierno. ¿Sí? A ver, en términos de imagen, a esta altura todos los gobiernos tenían la misma imagen que Milei o más. O sea que no es un fenómeno extraordinario. Es un fenómeno que tenga esta imagen haciendo el ajuste que está haciendo. Pero también es cierto que ningún gobierno llegó diciendo yo voy a echar el Estado y le voy a pasar una motosierra y voy a achicar el gasto público. Entonces, también es cierto que está cumpliendo parte de su campaña electoral. Entonces, ¿por qué alguien que votó a un tipo para que haga el ajuste, cuando hace el ajuste se va a enojar con ese tipo? Hay como una cosa casi de, no hace falta ser politólogo, es como de sentido común para entender eso. Lo del tiempo y la sostenibilidad es lo más difícil para mí, es la pregunta del millón, y la pregunta que todos se hacen. Uno tiende a pensar
que la curva de expectativas, ¿sí?, que está arriba, se tiene que cruzar en algún momento con cómo estás viviendo tu presente, ¿no? Entonces, o las expectativas se cumplen y el presente mejora, y entonces las expectativas se renuevan y se mejoran aún, y Milei extiende su ciclo político, y entonces hace pingüino-pingüina, y se quedan 16 años, él, Karina, él, Karina, él, Karina, y después termina alguno de los perros, o la gente se decepciona porque las expectativas no se cumplen y de alguna manera las expectativas se caen y el ciclo político comienza a declinar. ¿Cuándo puede pasar eso? No sé. Damos 2 ejemplos siempre. Macri le pasó a los 2 años. 2 años le bastaron para terminar con la idea y el enamoramiento de la sociedad y la idea de que la culpa era toda de Cristina y no era de él. A los 2 años ganó la elección de medio término y en noviembre ya estaba con el quilombo de los jubilados y se terminó, la imagen empezó a ser así y se cayó y nunca más la pudo levantar, acompañado de un ciclo económico que tampoco podía controlar. En el caso de Alberto Fernández fue 1 año, no tan vinculado en este caso al ciclo económico, sino a la pandemia. Cuando la gente salió, le dijo, bueno, hermano, ya está, ahora se te cargo, no me digas más que la herencia recibida, la pandemia. Y después Alberto seguía en el mismo rol, decía, la guerra en Ucrania, los granos que aumentaron en no sé dónde. Bueno, en un momento la sociedad te dice basta. ¿Vieron cuando se cruzan las 2 curvas de quién es el principal responsable de la actual crisis, el gobierno actual o el anterior? Cuando la gente deja de decir el anterior y pasa a decir el actual, si las cosas no están rindiendo bien, eso se transforma en un enojo. Porque no nos olvidemos algo, las cosas están 53-47, ¿eh? No es que están 70-30. Un 53-47 se convierte en un 47-53 en 20 minutos. Ahora, ¿cuál es el disparador? ¿Qué es lo que hace que ese perrito blanco con una manchita negra se convierta en un dálmata? Y la sociedad dice, mirá todas las cagadas que se... ¿Cuándo pasa eso? Yo creo que es un fenómeno muy difícil de pronosticar y de predecir. Ahora, en algún momento le pasa a todos. Le puede pasar a los 2, a los 4, a los 8, pero en algún momento le pasa a todos. Salvo que, y a esto hay que estar atentos, se ponga en riesgo el sistema democrático. Porque no nos olvidemos que en Milei, y lo ha dicho públicamente esto, no es un ferviente creyente en el sistema democrático. Como mucha gente hoy, como le está diciendo el mismo Trump, en caso de llegar al gobierno, creen que el sistema democrático, la democracia liberal tal cual nosotros la conocemos, es un freno para el desarrollo económico. Y por lo tanto, se sientan tentados a poner en riesgo derechos y garantías de la democracia liberal, republicana. Pero bueno, eso es otra película, esperemos estar lejos de eso. Muchas gracias. Bien, gracias Facundo. Tenemos una última pregunta para María y ya vamos cerrando. Que te leo, María. Dice, Sebastián pregunta, dado el nivel de integridad de la elección y el control cruzado de los partidos mayoritarios hasta la elección de octubre, que supone esa integridad, ¿podemos aventurar problemas de integridad en las próximas elecciones dadas las dificultades electorales que podría sufrir Juntos por el Cambio? En general, al partido de gobierno le cuesta menos fiscalizar. Eso es así. Entonces, bueno, quizás estarán los contingentes de fiscales, digamos, la estructura de fiscalización se irá compensando, calculo yo. Por otro lado, pensaba un poco cuando hablaban tanto Juan Manuel como Facundo, cuando uno mira la transferencia de votos, digamos, de la elección general al balotaje, uno ve incluso de la PASO a la general, Massa no recibió nada de Juntos por el Cambio, nada. Por ejemplo, de la PASO a la general no recibió nada de Rodríguez Larreta, que era una de las hipótesis, nada, pero nada. Recibió
de los que antes habían votado en blanco, de los que antes no habían ido a votar, de los partidos menores que se cayeron para la general. Entonces ahí, digamos, hay todavía una línea donde unos están de un lado, otros están del otro, y ese balance se debería poder hacer valer al momento de fiscalizar, sobre todo desde el partido o el espacio, lo que sea, de gobierno. No sé, pienso que funcionaría así. También uno se pregunta si, digamos, están circulando algunas propuestas de modificación y uno se pregunta por qué pareciera que se quiere avanzar hacia una elección nacional que se organice y se ejecute, ¿no?, en términos de gasto de una manera más descentralizada. Y no, pienso si pareciera en ese sentido que el gobierno no está preocupado por su capacidad de tener presencia en el territorio, porque si no trataría de unificar, no trataría de descentralizar. Pero bueno, yo creo que no, que no va a haber problema en ese sentido. Bueno, muchas gracias, María. Ya estamos sobre la hora, así que me parece que lamento, Patricia y Solange, que estamos ya al borde del cierre. Quedará para otro webinario que hagamos. Quiero agradecer especialmente a los panelistas, quienes han estado aquí y se han comprometido a estar desde el primer momento que los hemos convocado para este webinario conjunto que hacemos con el Foro Federal, tanto a Juan Manuel Abalmedina, María Page y Facundo Nejamkis. Así que quiero agradecerles nuevamente por el compromiso y también por haber estado compartiendo con ustedes, con nosotros, sus conocimientos. Bueno, para el resto les quiero decir que este webinario ha sido grabado y lo vamos a colgar en el canal de YouTube que tiene la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, si alguien quiere reproducirlo posteriormente, lo va a poder también escuchar por esos medios. Así que bueno, nos despedimos y quiero decirles que en nombre mío de la doctora Teresa Ovejero, que también ha tenido que dejar este espacio por motivos particulares, se piensa que es el primero de una serie de webinarios que se van a hacer el resto del año. Así que bueno, muchas gracias por la participación y nos veremos próximamente en otros webinarios. Buenas noches.